Desde las excepcionales Drácula de Bram Stoker, Silent Slot, Interview with the Vampire, las divertidas como Del crepúsculo al amanecer o What We Do in the Shadows, y las modernas y extravagantes pero muy interesantes Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, Tears de Park Chan-wook, una película excelente que no mucha gente ha visto y que incluso dentro de la filmografía del director es absolutamente infravalorada porque es una gran película. Y cómo olvidar, por supuesto, Let the Right One In. Absolutamente todas las películas de vampiros e incluso del terror mismo tienen un ancestro común, un abuelo lejano, del cual vamos a hablar aquí el día de hoy. Nosferatu, del año 1922. Nosferatu es una película de terror muda del año 1922 y está dirigida por el señor F. W. Murnau, uno de los primeros directores importantes de la historia, especialmente por este filme. El guión está realizado por el señor Henry Gallen, que adapta de manera no oficial la novela de Bram Stoker. En el reparto tenemos al señor Gustav von Wangenheim en el papel de Thomas Huder, Greta Schroeder como el interés amoroso Greta Huder y por supuesto el que se lleva todas las miradas y que quedó para la historia, Max Schreck como el conde Orlok. Y bien, ¿de qué trata Nosferatu? Un agente inmobiliario necesita comprar una propiedad para el excéntrico conde Orlok. El conde en realidad es un vampiro milenario que esparce terror en la región de Bremen. Nosferatu es un clásico, una de las primeras películas de terror que se hicieron en la historia y de hecho incluso una de las primeras películas ya directamente que emocionó a muchos en su momento y que se mantiene vigente por muchos aciertos y virtudes que la película demuestra aún hoy en día y que por otro lado es considerada la piedra angular del terror, la que cimentó las bases para todo lo demás que ha venido en ya más de 100 años. ¿Cuáles son esas virtudes que hacen a Nosferatu la gran Nosferatu? La película posee una narrativa muda asistida por diálogos en pantalla súper típicos del cine mudo que llevan una narrativa que es perfectamente coherente y con pocos huecos para la época. Muy fácilmente y muy rápidamente lo hacen entender a uno con el apoyo de texto, pero especialmente visualmente y por contexto, cosas que son totalmente relevantes para que la historia sea interesante y para que funcione como una historia. Por ejemplo, la motivación de Huda, de por qué tiene que ir al castillo, por qué tiene que hacer todo el viaje, por qué tiene que hacer el viaje de vuelta y demás, queda perfectamente clara con muy pocos diálogos. ¿Por qué el conde tiene que ir en barco cuando se puede ir en tierra? También está dicho de manera no explícita, se entiende totalmente y no parece un guionazo. Y por sobre todo algo de lo que se sientan las bases durante su primer y segundo acto, que es totalmente relevante para el final, es la atracción del conde por las mujeres. Todas estas cosas están claramente explicadas y funcionan bastante bien y hacen de la historia que cuenta la película una cosa interesante. Tenemos secuencias deslumbrantes e impresionantes con herramientas rudimentarias. Repito, esta película es de hace 100 años, de más ya de 100 años. Tenemos, por ejemplo, las escenas del barco, las escenas de la ciudad, que aunque se nota que posiblemente era una combinación de set con localización real, hay muchos extras, hay muchas casas, hay muchos detalles que uno puede observar. Tenemos algunos detalles como las páginas del libro que vamos viendo, que si bien fueron mejoradas en la restauración que se hizo del filme de la que hablaré más adelante, estaban puestas desde el principio como una herramienta para ayudar en la narrativa y que quedan muy chéveres. Incluso tenemos algún plano de detalle particularmente llamativo por cómo lo habrán hecho. Vemos de cerca una planta carnívora o unas arañas que se ve sumamente impresionante y que encima sirven para explicar cosas de la trama, para seguir con la historia. Pero por supuesto la razón por la que este filme Nosferatu va a ser recordada para siempre es por el conde Orlok. Tenemos una interpretación de Max Schreck excepcional y es que su desempeño en la cinta es magnífico. La postura que logra con el personaje, las expresiones en esos momentos donde brilla en su totalidad e incluso la manera de caminar tan particularmente extraña. Todo eso que entre el director y el actor construyeron es una cosa que quedó para la historia y que incluso a día de hoy, teniendo en cuenta la época, se ve bastante bien. Es un gran trabajo. Ese gran trabajo de Schreck junto con el maquillaje y el diseño del personaje, diseño que a día de hoy se mantiene, que han repetido en múltiples películas y que con hacerlo con las técnicas de hoy en día sin cambiarlo mucho, incluso pudimos verlo en Blade 2 de Guillermo del Toro o en una de las temporadas de American Horror Story recientes. A día de hoy
ese mismo diseño se mantiene y se ve espectacular. Y seguramente no duden que en el remake que está haciendo Robert Eggers vaya a ir más o menos por el estilo, porque es que es un diseño espectacular, impresionante. De la manera más sencilla, con los medios rudimentarios y de una manera sencilla, hicieron un diseño que se mantendrá para la historia y que es uno de los diseños que le vienen a uno a la mente cuando piensa en un vampiro. Esos aciertos, y como lo vemos en pantalla, en esos grandes momentos de la película, que incluso si usted no la ha visto, seguramente habrá visto algún clip de alguno en alguna recopilación de lo que sea de cine. La espectacular escena cuando levitan el barco, la secuencia final cuando vemos esas sombras, e incluso la primera vez que lo vemos parado en el castillo de esa manera tan antinatural, es una cosa mágica, maravillosa. Y es que Murnau dirigió esto de una manera sensacional, es una dirección maravillosa por todos los aciertos que tuvo desde la concepción del proyecto hasta la ejecución final, y particularmente por unas soluciones creativas que él implementó. Por ejemplo, hacer que las imágenes se proyectaran tintadas, es decir, como si tuviesen un acetato, supongo que así lo hacían en la época, pero ya en las restauraciones que tenemos hoy en día es digital, en los que tenemos un color amarillo o rojo para el día y para las escenas de noche tenemos un color azul, que ayudan a que no haya confusiones en la trama, ya que uno pueda diferenciar entre el día y la noche. También algo que ya hoy en día se ve súper arcaico, pero cómo mostraban los poderes del conde con fotogramas cortados, o sea que se pausaban los fotogramas como los estoy poniendo en pantalla, una manera bastante creativa de mostrar los poderes del conde, teniendo en cuenta siempre, por supuesto, los medios rudimentarios de la época. También se habla mucho del expresionismo alemán que vemos en esta película. El expresionismo alemán, que es las formas de los escenarios y de las cosas representando sentimientos, tanto de los personajes como para el espectador, definiendo expresionismo alemán de una manera muy breve y sencilla. Vemos, por ejemplo, el uso de los escenarios hechos a la medida. Se nota que está hecha a la medida y que donde tuviera un centímetro más no pasa, para hacerlo ver más grande, para aterrar al espectador de la época. Y por sobre todo la secuencia final donde se juega con las sombras, donde se forma la propia figura, es una cosa que a mí personalmente me gusta mucho. Y además Nosferatu tiene un gran final donde se cierra toda la trama y es brillante, y que fue construido poco a poco con ciertas pistas y detalles de que es posiblemente lo que pase al final, y que se siente casi poético y fabulesco. Para mí la película no es perfecta, siendo yo un completo random y una persona que habla de cine por hobby, y tiene algunos agujeros de guión que se notan bastante. Primero, nunca se explica por qué no mata a Hooder, viendo que luego mata a otras personas. Nunca se explica o nunca se da un razonamiento de por qué él no lo mata. Y la que a mí me parece más infame es la explicación del libro de los vampiros, que les explica a ellos cómo funcionan los vampiros y demás, que el personaje de Hooder se lo encuentra casi que por accidente, ni se habla ni se explica. Se pudo haber colocado dentro de la trama de una mejor manera para que no se sintiera como un guionazo, porque así es como se siente, como un guionazo. Nunca se explica, no se dice nada ni nada. Salvo eso, la trama está muy bien llevada y casi sin palabras. Y yo le doy una advertencia a nivel personal. Si usted no ha visto cine clásico, la primera vez que usted vea cine clásico, cine mudo o cine blanco y negro, todo lo que está antes de 1960, seguramente usted va a poner una de estas películas y va a recibir un patadón en el pecho. ¿Por qué? Porque tienen otro ritmo. Las películas tenían otro ritmo. No había muchas de las técnicas de hoy en día, tanto narrativas como a nivel técnico, y eso se nota. Son un poco más lentas, y de pronto si usted no está acostumbrado a ver cine clásico, la primera vez que lo ve usted va a decir, uy, esto es una cosa aburridísima. Sin embargo, en el cine clásico hay grandes joyas y es solo cuestión de costumbre. Yo creo que todos los que hemos visto una película de estas ha pensado lo mismo la primera vez que ve, dice, pero esto es súper aburrido, y luego ya uno se acostumbra al ritmo y empieza a apreciar las virtudes de las películas, incluso la trama, la historia, los efectos, todo. Pero es súper importante ver cine clásico, tanto por entender la historia del cine como por encontrar joyas que hay ahí, como es esta Nosferatu, que sobresale en muchos aspectos, que está muy bien realizada, que es icónica y que es una gran historia. Próximamente en la Cineteca Casera haré una guía de cómo ver cine clásico, por qué películas empezar y demás, y todas las consideraciones que tengan que tener al respecto, así que pronto lo subiré. Pero quiero que tenga claro que si una película tiene un ritmo lento, eso no implica que sea mala, en especial en estos clásicos, que es cine clásico, que es de una época muy diferente y que uno tiene que ver con el contexto de la época, y que lo que menos importa es el ritmo. Algunas curiosidades de la película. La película casi que no sobrevive. ¿Por qué? Porque era una versión no oficial de la novela Drácula de Bram Stoker,
que se hizo con diferentes cambios, diferentes situaciones. La historia se sitúa en Alemania y en el libro ocurre en Inglaterra, pero igual la esposa de Bram Stoker, como no quería ceder los derechos, demandó y quemaron casi que todas las cintas. Solo quedaron dos. De esas dos se habían dañado muchas partes, por lo que restauradores en la década del 90 lograron realizar un nuevo montaje con este material que ya les mencioné y guiones de la original. Así lograron hacer esto, obviamente de la manera más fidedigna posible como Murnau había pensado y realizado la película. Por ejemplo, una cosa que él hacía era ponerle como estos acetatos en las proyecciones para diferenciar entre el día y la noche. Si usted lo piensa bien, si esa diferencia en la colorización no está, no se sabría cuándo es de noche y de día, y eso es súper importante para la trama. Así que gracias a los conservacionistas y a los restauradores tenemos Nosferatu viva. Las imágenes que yo le estuve poniendo es de una segunda restauración que se hizo en el año 2006, que es un poco todavía más fidedigna a la obra original, a la versión de la década del 90, que por supuesto es un gran trabajo y es la base en parte de este trabajo del 2006. Pero repito, la película es muy fidedigna a la idea de Murnau, lo más posible que pudieron hacerlo. Una que hoy en día hay gente que la acreditó y dice que es una teoría de conspiración es que el actor Max Schreck era en realidad un vampiro, de verdad, que en realidad era como el Conde Orlok y que nunca más hizo una película. Eso es totalmente falso. Usted puede ver en qué más está acreditado después de la realización de Nosferatu y cómo era en la vida real y demás. Ya todo eso está documentado hoy en día y con el internet es súper fácil, pero en aquella época fue un rumor que corrió, tanto así que se hizo una película de ficción contando esta historia, Shadow of the Vampire, con Willem Dafoe, John Malkovich y Udo Kier, que está muy buena. Es considerada por muchos críticos, historiadores y por supuesto directores y gente que trabaja en cine y en el cine de horror como posiblemente la gran piedra angular del cine de terror, porque si bien existió antes El gabinete del Dr. Caligari, que está bastante buena y de la que seguramente traeré una crítica más adelante, es una película que hoy en día podría encajar más como en el thriller oscuro, cuya narrativa es muy similar a Shooter Island de Martin Scorsese. Nosferatu es una de las grandes joyas del cine y del cine de terror. Cimentó el género y algunas de las técnicas y aspectos narrativos que se usan todavía hoy en día. Y es un milagro que gracias a conservacionistas de los filmes y a los restauradores hoy en día la podamos ver y observar y estar al alcance de todos. Tiene algunos momentos espectaculares que son historia del cine y sin duda alguna para el que quiere conocer de cine de terror una visualización obligada. Una pieza histórica y una demostración de cómo se hacía cine hace 100 años. Y si usted está acostumbrado a ver cine clásico, seguramente ya la vio porque es una de las obras más importantes de ese periodo del cine. Una absoluta genialidad de Murnau y Schreck. Y bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Cuénteme, ¿ya vio Nosferatu? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Lo leo abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es Diego, esto fue La Cineteca Casera y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.